Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Vea, este espacio para poder compartir, para poder acercarnos y poder conversar, poder encontrar opiniones diferentes, opiniones diversas y poder enriquecer cada vez más el debate, la discusión de cómo ir construyendo una realidad compartida más justa, una realidad compartida más digna y una realidad compartida en la que al final de cuentas de lo que se trate de defender la alegría y que nosotros, nosotras, ustedes allá donde nos están viendo y aquí de este lado también podamos compartir como hermanos y como hermanas que al final de cuentas somos. Y que si no nos quedaba claro, el año pasado con la pandemia nos ha hecho decir, cuidadito, aquí todos estamos en el mismo barco, todas también estamos en el mismo barco. Así que con ese mismo espíritu de comunidad y de solidaridad, un gran abrazo para su inicio de semana. Hoy, lunes 29 de marzo, para algunos y para algunas comienza el periodo de vacaciones de Semana Santa. Para otros, para otras, hay que esperar hasta el jueves. Pero se nos viene un periodo de descanso, o esperemos que pueda ser de descanso a lo que ha sido un año bastante complicado de lo que venimos arrastrando ya, de todo lo que venimos, las vivencias que se nos vienen dando y presentando cada vez más durante este año. A diferencia del año pasado, esta Semana Santa no vamos a estar legalmente en cuarentena, en confinamiento. Pero eso no significa que no mantengamos las medidas de responsabilidad. Si vamos a salir, que sea con la familia, con la gente más cercana, mantengamos los núcleos de nuestros círculos más cercanos, siempre manteniendo la precaución. Lo que siempre decimos desde este espacio, sin miedo, porque el miedo nos puede carcomer la cabeza y nos hace tomar malas decisiones, pero sí con precaución, con responsabilidad y con precaución de lo que hacemos, ¿no? Mantengamos siempre todas las medidas. Estos días particularmente seamos más cautelosos y más cautelosas en cómo hacemos las medidas de bioseguridad, de llevar siempre nuestra mascarilla, de tener nuestro alcohol gel, de estarnos desinfectando, lavando las manos. Si salimos con la familia, que sea a lugares preferentemente abiertos, algún parque, algo donde haya circulación de aire y que tenga suficiente espacio para muchos y muchas. Evitemos los lugares cerrados y si es posible, quedémonos cuidándonos también. El virus sigue ahí, sigue siendo una realidad. Para el virus no hay Semana Santa. Entonces va a ser bien importante que, aunque no legalmente no estemos en confinamiento, sí, nosotros, nosotras, voluntariamente, por la precaución propia y la precaución para con los demás, ese mismo espíritu de solidaridad, nos cuidemos y cuidemos nuestras actividades y lo que hacemos. Que nos cuidemos para este periodo de vacaciones, ¿no? Y aquí recordar que si tenemos ahora vacaciones, para quienes logren tener, hay que recordarlo que no siempre se han tenido vacaciones. Las vacaciones son un derecho que se ha conquistado. Los días libres, los asuetos, son derechos que se han conquistado a partir de luchas obreras,
a partir de luchas de la clase trabajadora, de sindicatos, de hombres y mujeres organizados y organizadas que han salido a las calles a exigir derechos. Los derechos no se negocian, los derechos se conquistan. Y si ahora hay días libres, es gracias a esas conquistas y a esas luchas que muchos y muchas dieron, y que para muchos y muchas significó incluso dejar su vida ahí. Las luchas de los sindicatos en este país han sido enormes. Las luchas de la clase trabajadora, organizada y no organizada. Y es bien importante que las reconozcamos. ¿Y por qué traigo esto ahora al tema? Ahora, aprovechando que estamos cerrando el mes, quiero cerrar también el tema que veníamos discutiendo ya desde hace algunas sesiones, de algunos programas, que es este tema de las pensiones, que igual que las vacaciones, es un derecho de la clase trabajadora, es un derecho que se debe de estar conquistando, no se negocia, se conquista. Y que así como las vacaciones fueron un derecho conquistado a través de las luchas organizadas de la clase trabajadora, también las pensiones. Y entonces, quiero que cerremos ya este tema de las pensiones. Desde hace algunos programas venimos hablando. Y lo que he querido hacer en estos programas anteriores es que en primer lugar entendamos las pensiones. ¿Qué son las pensiones? Porque en los siguientes días, particularmente cuando tome la nueva Asamblea Legislativa, y más aún si hay algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como parece que se está negociando, el tema de las pensiones va a estar en la agenda pública. Y va a ser bien importante que nosotros y nosotras conozcamos el tema de las pensiones para que nadie nos quiera manipular con eso. Diciéndonos que es que ellos quieren hacer esto, o que estos otros quieren hacer esto otro, o que miren aquellos, no sé qué. Y por eso conozcamos primero nosotros y nosotras el tema de las pensiones, entendámoslos. Porque si no, hay gente que utiliza información a medias y que intenta generar desinformación y vender cosas que no son o que son a medias. Por ejemplo, hace unas semanas, la semana pasada, que en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa se aprobó, luego de una marcha de las organizaciones sociales, ambientales particularmente, en el marco del Día Internacional del Agua, marcharon a la Asamblea Legislativa por la pronta aprobación de la Ley General de Aguas. Una ley que no le dé entrada al sector privado, a la gran empresa privada, para tomar decisiones sobre el agua. Eso es lo que siempre se ha exigido desde las organizaciones sociales, desde las comunidades y desde todos los sectores que defendemos lo público, lo común y lo comunitario. Una ley de aguas donde no haya participación del gran capital, pero sí haya participación del Estado, porque el Estado es quien tiene obligación, y participación de las comunidades, porque son las comunidades quienes están en la defensa del agua. Pues en la Comisión de Medio Ambiente, que la semana pasada, se aprobó uno de los artículos que tenía entrampada la ley, que era sobre el ente rector del agua, es decir, cómo va a ser la institución que va a regir sobre el agua. Y lo que se plantea entonces en esa comisión, en esa discusión, fue que estuviera conformada por un presidente elegido por el presidente de la República, por un delegado del Ministerio de Medio Ambiente, por un delegado del Ministerio de Obras Públicas, por 4 delegados más. Todos delegados por el Ejecutivo. Eso fue lo que se aprobó
en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. El artículo de la ley que dice ese ente rector. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Esa discusión, esa aprobación ahí de ese artículo no quiere decir que ya se aprobó la ley de aguas. Quiere decir que se han puesto de acuerdo para aprobar el artículo sobre el ente rector del agua, donde al final queda conformado por 6 miembros, todos los miembros del Estado y del Ejecutivo. Eso tiene, desde este lado, desde como nosotros lo vemos, un problema fundamental, y es que no tiene participación de las comunidades. Ese es el problema fundamental de esa aprobación. Pero eso todavía no pasa ni siquiera pleno, ni está en votación en la Asamblea Legislativa. Pero lamentablemente, al día siguiente de eso, se vio en el diario El Salvador, el diario oficial, manejado desde el gobierno, que se decía que se había aprobado una ley privatizadora del agua. Hombre, no es cierto eso. Creo que hay que ser responsable. Hay que hacer un llamado a los medios, a ser responsables. Hay que informar las cosas bien, como son. Y eso lo digo desde aquí, que yo no soy periodista, soy economista, y así me presento siempre. Y desde el primer programa les he dicho, yo no soy periodista, soy economista, y no soy imparcial. Tengo lado, y mi lado es la defensa de lo público, lo común y lo comunitario. Por eso, amigos, amigas, tengamos cuidado. Y por eso, para que no hayan interpretaciones a medias y que no hayan palabras que desvíen la conversación hacia otras cosas, es importante que entendamos cómo funcionan. Antes que esté en la discusión pública, antes que hayan intereses de un lado o de otro, antes que cualquiera quiera hablar sobre el tema, entendámoslo nosotros, entendámoslo nosotras. Por eso hemos dicho, de las pensiones, 1, el problema fue la privatización. Y ese fue un problema. Porque pasó del Estado, de ser una obligación estatal, a ser algo administrado por privados. Pero dejándole la obligación al Estado. 2, el segundo problema, ¿cuál fue? Que en ese traspaso de público a lo privado, se le quita al Estado el flujo de ingresos por las cotizaciones, pero se le deja la obligación de pagar las jubilaciones. Y entonces le deja ahí ya un problema fiscal al Estado, porque le deja un egreso, un gasto, sin un ingreso que le corresponda. Segundo problema. Tercer problema. Se cambió el régimen de capitalización. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el régimen de capitalización? Rápido, porque ya lo hemos explicado en los programas anteriores. Que pasó de ser un sistema de reparto donde la clase trabajadora de hoy paga, las personas trabajadoras de hoy pagan su cotización y que con eso se pagan las jubilaciones de las personas pensionadas. Ese es el sistema de reparto, y se pasó de eso a un sistema de capitalización individual, donde ahora la pensión depende únicamente de cuánto puedo tener yo en mi cuenta, que ni siquiera es mi cuenta, de lo que yo logre ahorrar, que ni siquiera son mis ahorros, con mis cotizaciones de mis salarios. Entonces, una estructura de salarios bajos, por más que se le busque dar vuelta a la cosa, va a tener siempre pensiones bajas. Un régimen de capitalización individual no puede dar pensiones altas. Y si no, veamos lo que pasó en Chile. Nuestro sistema de pensiones, cuando se privatiza, básicamente copia el modelo chileno. Y ese modelo chileno
demostró una enorme incapacidad de asegurar pensiones dignas a las personas en Chile. Parte de ello es el gran descontento que se vino acumulando durante décadas en Chile y que luego terminó desembocando en las grandes protestas que vimos en el 2019, ahí por octubre, que ha resultado incluso en la redacción de otra reforma, de una nueva constitución en Chile, a partir de la lucha popular. Entonces ese es un tercer problema. Ya dijimos, primer problema, que pasó de lo público a lo privado. El segundo problema, que le dejaron al Estado gastos, pero le recortaron los ingresos. El tercer problema, el régimen de capitalización, que pasó de uno de reparto a uno de capitalización individual. Y ahí que se le quita todo el componente de redistribución y solidaridad intergeneracional. Y un cuarto problema es el de la cobertura del sistema de pensiones. Tal cual está diseñado en este momento el sistema de pensiones, solo es capaz de cubrir a 1 de cada 4 personas que están trabajando. Es decir, que solo 1 de cada 4 personas que actualmente trabajan, cuando lleguen a sus 60 años, van a tener derecho a una pensión. Y 3 de cada 4 van a tener que seguir trabajando hasta los 70, 80 o 90 años para poder obtener los ingresos necesarios para subsistir. Y eso no es posible. No puede ser que como sociedad mantengamos eso. Por eso es importante entonces que cuando hablamos de reforma de pensiones, hablemos también del tema de la cobertura. ¿Cómo crear sistemas de pensiones que además de dar cobertura a este sector formal de la economía, que es el que está cotizando, que es solo 1 de cada 4 personas, también se puedan ir generando pilares no contributivos del sistema de pensiones? Es decir, que las pensiones de las personas no dependan solo de los ingresos, el salario que tienen y la capacidad de cotizar y de estar en el sector formal. La señora que vende verduras en el mercado, el señor que repara zapatos ahí afuera del mercado, la pupusera de la esquina del pasaje, esas personas no están cotizando, no van a tener derecho a pensión, y eso no puede ser. La señora que vende verduras en el mercado, el señor que repara zapatos, la pupusera de la esquina, tienen derecho a una pensión, tienen derecho a tener un retiro digno, tienen derecho a pasar una vejez en la que no deban de preocuparse por cómo van a tener la comida diaria. Ese entonces es un cuarto problema del sistema de pensiones. Y el quinto punto que quiero que troquemos de pensiones es que con todo esto, cuando vemos todo este gran problema que de las pensiones, claro, todo el mundo dice hay que hacer una reforma, pero hay un gran problema, y es que muchas veces cuando se habla de una reforma de pensiones se habla solo del tema fiscal, o se aborda solo desde la perspectiva fiscal de darle sostenibilidad de los gastos al Estado. Porque como dijimos, le han quitado al Estado los ingresos de las cotizaciones y le dejaron a la obligación. Y eso implica un gran hoyo en las finanzas públicas que va aumentando la deuda y que genera necesidades de recursos. Y muchas veces, cuando se ha hablado de reforma de pensiones, el único punto al que se le va dando abordaje es a ese, al de la sostenibilidad de las finanzas públicas, a cómo ir tapándole ese hoyo al Estado. Pero no se habla sobre la dignidad que se requiere de las pensiones. No se habla de cómo darle sostenibilidad al sistema previsional. Lo que se han venido haciendo con los sistemas de pensiones ha sido parches sobre parches y parches. La reforma de 2006, cuando se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, fue simplemente una forma para que el gobierno pudiera acceder fácil a los fondos de pensiones. La reforma de 2017, que fue una reforma que se aprobó en una encerrona
entre CAPRES y la Asamblea Legislativa estaba pensada justamente en tapar el hoyo fiscal. La creación de la cuenta de garantía solidaria fue una forma de intentar tapar el hoyo, ya no solo del Estado, sino también de las mismas AFP, porque sabían que no era sostenible este sistema. Y es importante entonces que si se habla nuevamente de una reforma fiscal, se toquen estos 5 puntos. No puede ser algo con manos privadas si es obligación pública. No se le puede dejar al Estado gastos sin tener ingresos que le sustenten. No se puede, amigos, amigas, crear pensiones dignas si no cambiamos el régimen de capitalización. El régimen de capitalización individual no va a permitir otro tipo de pensiones que no sean pensiones de hambre. Y muy importante, amigos, amigas, la cobertura. No nos podemos limitar a solo las personas que están cotizando. Hay que ampliar la cobertura del sistema de pensiones con pilar no contributivo. Y todos estos problemas tienen que abordarse siempre desde una perspectiva de derechos. No somos clientes de las AFPs. No somos clientes del sistema de pensiones. Somos ciudadanos y somos ciudadanas. Y tener una pensión es nuestro derecho. Y con los derechos no se negocia, ni en las AFP ni con el Estado. Es un derecho que se conquista. Así como se conquistan y se conquistaron las vacaciones. Esas que esperamos que podamos disfrutar con responsabilidad. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes en este programa de Plataforma.